Recordamos a los asistentes las siguientes indicaciones. Este es un curso de aprobación, por lo cual las directrices serán emitidas más adelante por la Fundación de Diálogo Diverso. Asimismo, el registro de asistencia será enviado por los compañeros de la Fundación. Se solicita mantener encendidas sus cámaras durante todas las sesiones. Adicionalmente, si el participante desea intervenir o si tiene alguna duda o consulta mientras se desarrolla la ponencia, solicitamos gentilmente alzar la mano del Zoom. Reiteramos que no se debe utilizar el chat para registro de asistencia. A continuación, damos paso a Andrea Sánchez de la Fundación Diálogo Diverso. Muy buenos días con todos y todas. Vamos a empezar con la capacitación del día de hoy. Les voy a compartir a través del chat un pretest para que ustedes puedan irlo llenando. Lo acabo de enviar. Este nada más es para ver cómo está su conocimiento en relación a los temas que vamos a tratar el día de hoy. Les pido que tengamos unos 5 minutitos máximo para poder irlos llenando y luego continuamos con la capacitación. Muchas gracias. ¿Nos confirmas, por favor, cuando esté en el chat para que todos puedan acceder? Muchas gracias. Ya se encuentra ahorita en el chat. Les envío nuevamente para las personas que se siguen uniendo. Pueden acceder a través del chat y ahí van a encontrar el enlace. Hasta el momento tenemos 10 respuestas. Por favor, quienes se van juntando, acabo de mandar al chat el pretest si nos ayudan llenando. Muchas gracias.
Tenemos 20 respuestas hasta el momento. Para quienes se van juntando, les pedimos que en el chat vayan dando clic en el enlace y respondiendo a las 3 preguntitas que están en este Google Form, por favor. Buenos días, Cecilia, y para quienes se van juntando, les envío nuevamente el enlace para que por favor accedan y puedan responder a estas preguntitas en relación al pretest del taller que veremos el día de hoy. Vamos completándolo para poder avanzar. Gracias.
¿Nos confirmas, por favor, Andrea, si ya tenemos como un número considerable para poder avanzar? Tenemos menos de la mitad, Tania, pero creo que ya podemos arrancar. Ya, Podemos por favor, seguir. recordarles que tienen que hacer el pretest que está en el chat, el link está en el chat, por favor, tienen que realizar. Muchas gracias. Entonces, por favor, avancemos, Daniel. Bien, de esta manera damos la bienvenida al abogado Carlos Rivas, quien es el actual coordinador jurídico para Diálogo Diverso. El tema a tratar será visión de los derechos de las personas de las diversidades, personas en primera línea de atención y aspectos de movilidad humana. Bienvenido. Bueno, muchas gracias nuevamente los compañeros de la Defensoría Pública por brindar este espacio en marco del convenio que tenemos justamente con la Defensoría Pública y qué importante poder tener estos espacios para poder identificar a ustedes, administradores de justicia, por así decirlo, que están ahí como parte de esta área del Estado que es la defensa de derechos. Entonces, por mi parte, esta pequeña análisis que vamos a hacer, lo quiero hacer un poco más interactivo, vamos a tener un espacio de reflexiones y quisieran escucharlo. Recuerda que estas capacitaciones son de aprobación y más allá de que ustedes pueden estar conectados en Zoom, necesitamos de que ustedes puedan responder los tests y también estar haciendo preguntas durante en la jornada de aproximadamente 1 hora y media, 2 horas de capacitación sobre estos temas que son súper importantes, ¿ok? Por favor, vamos a continuar con la diapositiva siguiente. Ok, el índice, vamos a hablar un poco sobre 9 puntos importantes. Vamos a hablar sobre la legislación internacional y nacional sobre los derechos de la población LGBTIQ+. Dos, vamos a hablar sobre el reconocimiento de los derechos constitucionales de estas personas, por supuesto, en el Ecuador, las definiciones conceptuales de movilidad humana. También vamos a tener el tema de legislación sobre movilidad humana, panorama nacional de la movilidad humana con énfasis a población LGBTIQ+. En el punto 6 tenemos interseccionalidades y acceso a derechos. Como punto 7 tenemos condiciones del proceso de movilidad humana de las personas LGBTIQ+. Punto 8, cumplimiento de derechos humanos del Estado ecuatoriano, por supuesto. Y tenemos para finalizar sobre los derechos de usuario y personas de atención. Y esto es una estrategia que estamos haciendo para directamente funcionarios de la Defensoría Pública sobre estos temas súper importantes. Entonces comenzamos primero por el punto 1, que es legislación internacional y nacional de los derechos humanos. Ok, en resumen, durante la evolución del ser humano como tal, se han generado derechos. Tenemos esta noción de que ningún derecho se han dado por pidiendo favores, sino durante la evolución de estas luchas internacionales, históricas, se han generado derechos de las personas LGBTQ+. Estos están protegidos por varios tratados y convenios internacionales, aunque no siempre de manera explícita. Tengo 4 puntos súper importantes en la cual podemos destacar, como una, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y aunque no menciona específicamente la declaración a la comunidad LGBTQ+, sus principios son de igualdad y no discriminación hacia personas de distintas orientaciones. El segundo está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que esto se firmó en 1966, y este tratado es, en su artículo 26, establece que todas las personas son iguales ante de la ley y tienen derecho a la misma protección legal sin discriminación. En el punto 3 tenemos los convenios de América sobre Derechos Humanos, que se firmó en 1969, que también coincide con el Pacto San José de Costa Rica, o también conocida como Pacto San José de Costa Rica, y protege los derechos fundamentales de las personas sin ninguna discriminación. Y el último, que es el principio de Yogyakarta, que se firmó en el 2007, aunque este principio no son vinculantes, estos principios son o habla sobre la aplicación de los derechos humanos en relación a la orientación sexual y la identidad de género, eh, como una herramienta que ha ayudado para el crecimiento de otros derechos. Siguiente, por favor.
Ahora a ver, si nos vamos un poco al panorama nacional, en el Ecuador la protección de los derechos LGBTIQ+, ha avanzado significativamente a través de la legislación y las políticas nacionales. En esto, claro, actualmente existen ordenanzas, protocolos en cada provincia, en municipios, por supuesto. Sin embargo, yo quise mencionar las tres emblemáticas, que vendría a ser primero la Constitución del Ecuador del 2008. Eh, Ecuador ha sido y se mantiene como uno de los países pioneros en temas de reconocer derechos de población LGBTIQ+. Y en esta misma Carta Constitucional prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Vendrían a ser como un país pionero en temas de reconocimiento de identidad también. La segunda está la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles que se firmó en el 2016. Esta ley permite que las personas trans puedan cambiar su género en documentos oficiales mediante un proceso administrativo, en este caso por medio del registro civil. Y por última, por temas constitucionales, estaba el matrimonio civil igualitario que se firmó en el 2019, pero esto nació por medio de una acción de protección, por medio de la Corte Constitucional, donde aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo, aplicando los derechos civiles de la comunidad LGBTIQ+. Si tienen alguna duda, por favor, vamos a levantando la mano y Andrés me va ayudando sobre las preguntas y algún tema, ¿ok? Siguiente, por favor, Andrés. Ahora bien, el reconocimiento de derechos constitucionales. A ver, la Constitución del Ecuador promueve la Constitución del 2008 establece preceptos fundamentales, siendo una de las constituciones más progresistas en lo que es Sudamérica sobre protección de orientación, protección de derechos de población LGBTIQ+, específicamente cuando identifica y tipifica el tema de la discriminación por orientación sexual y expresión de género. Por favor, Andrew. En estos dentro de la Constitución se reconocieron algunos derechos fundamentales que vendría a ser primero la orientación sexual e identidad de género. Aquí la Constitución que en Ecuador se prohíbe la discriminación en cualquier forma, incluye la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género. También tenemos el derecho a las familias diversas, que acá el Ecuador reconoce la diversidad de formas familiares y no discrimina contra familias conformadas por parejas del mismo sexo. Hay sentencias constitucionales que avalan y constituyen el tema de familias diversas. También como punto 3 tengo la unión de hechos, que es también un tema emblemático en el Ecuador, donde la Constitución también reconoce la unión de hechos otorgada a personas del mismo sexo y el mismo estatus legal a las personas que se encuentran en situación de movilidad humana. Y por último, que está, como había hablado anteriormente, el matrimonio igualitario, aunque en la Constitución del Ecuador habla del tema del matrimonio de hombre y mujer, hay una sentencia constitucional por la Corte Constitucional sobre este reconocimiento de derechos. Siguiente, por favor. Bueno, algunos de los derechos que reconoce el Ecuador, como pueden ver acá, Ecuador dentro de sus reglamentos, tanto nacionales, protocolos, convenios, hay derechos que ya son reconocidos y que vela el Estado para garantizar a todas las personas sin discriminación. Entonces tenemos, por ejemplo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que tenemos también el derecho a la vivienda, derecho a la identidad, que es lo que habíamos hablado para las personas trans. Está el derecho a la ciudadanía universal, el derecho al acceso a espacios públicos. Esto también surge mucho, ustedes que son defensores públicos, me imagino que aquí estamos entre defensores públicos y administrativos. Siempre existe mucha discriminación en los espacios públicos cuando personas del mismo sexo tal vez han agarrado de las manos o están en un espacio público, tienen a hacer muchas denuncias por parte de la Defensoría del Pueblo porque se sienten discriminados y la Constitución y hay ordenanzas específicas. En este caso, en Quito existen las ordenanzas contra discriminación de todo, de cualquier ámbito. Entonces, ahí se generan políticas inclusivas para proteger a estas personas.
También tenemos el derecho a la igualdad y no discriminación. Esto lo habíamos hablado que aparece en la Constitución. Derecho a la educación igualitaria, derecho a la libertad estética. Esto es muy importante porque durante este tema de la identidad de las personas también está en esta conocimientos de sus derechos y obviamente las personas tienen la libertad y sobre todo el derecho de poder expresarse estéticamente como deseen. También está el derecho laboral igualitario, aunque existe todavía esta lucha constante sobre la cuota trans, que es lo que pelean y exigimos ahorita prácticamente la población trans, buscamos de que esto pueda ser posible a futuro, ¿no? El derecho al cambio de género, que es aplicable a ecuatorianos, ecuatorianes, y sobre todo a población migrante también, siempre y cuando tengan visas en el Ecuador. No se permite el cambio de nombre, pero sí se le reconoce el cambio de género porque la Constitución del Ecuador establece el derecho a la identidad sin distinción alguna. Está también el derecho de participación política, derecho de igualdad de salud, derecho al matrimonio igualitario y derecho de población LGBT en el Ecuador en general. El Ecuador tiende a ser uno de los países más evolutivos en temas de reconocimiento de derechos. Pero hay una problemática súper importante y creo que aquí podemos hacer un debate de discusión. Sin, a pesar que las leyes del Ecuador están en un nivel bastante evolutivo, bastante avanzado, el imaginario social del ecuatoriano como tal está por encima de estas leyes. Es decir, que a pesar que Ecuador prevé el reconocimiento de las personas LGBTIQ+, aún existen discriminación en espacio público, discriminación en sistema de salud a las personas trans. Entonces, para eso existen estos espacios para generar un poco más de debate de cómo vamos a luchar y que ustedes como administradores o funcionarios públicos que representen cierta parte del Estado puedan tener herramientas y conocer sobre leyes establecidas en el Ecuador y de carácter vinculante. Siguiente, por favor. Ok, entonces acá yo quisiera hablar un poco con ustedes. Vamos a hablar sobre definiciones conceptuales sobre la movilidad humana y aquí vamos a hacer una serie de debates. Quiero que en esta parte se pueden equivocar, decir cualquier cosa que ustedes crean porque este espacio no es, bueno, por lo menos esta parte que es capacitación, pueden decir cualquier cosa es válida. Vamos a buscar un espacio porque ustedes manejan temas de movilidad humana. ¿Qué tanto conocen ustedes sobre movilidad humana? Entonces vamos, el siguiente, por favor. Si yo les preguntara a ustedes qué es una persona natural, que es algo súper emblemático y súper normalizado acá en el país, ¿qué me dirían ustedes? Cualquiera que me pueda decir. Una persona en movilidad, una persona nacional. Si desean, pueden colocar sus respuestas en el chat también o pueden levantar la mano. La mano se pueden contestar. Bueno, las personas nacionales como tal son personas que bien nacen en un territorio específico, en este caso los ecuatorianos. Pero si ponemos un ejemplo, yo soy Carlos Riva y soy una persona que tengo una visa permanente acá durante 7 años, soy una persona nacional. Quisiera saber qué piensan ustedes. Yo siendo una persona que tengo 7 años en el país, voto y hago todo, excepto las que no son extranjeras. Entonces, Carlitos, hoy efectivamente, perdón, tenemos dos respuestas en el chat, si deseas leerlas. personas que nació en el país, las que no son extranjeras. Perfecto. Básicamente es eso. Si vamos a la siguiente interrogante, las personas extranjeras ciertamente son estas personas que pertenecen a otro territorio distinto a su país. Hablamos en temas de territorialidad del Estado. Ahí existen las personas extranjeras que se movilizan a otros lugares, ¿ok? Siguiente, por favor. Ok, entonces, sí, aquí si las personas nacionales son las que nacieron en el país y son reconocidas por el derecho de su país, que sería la Constitución.
Ahora, en el tema de visas, el visa es un acto administrativo que emana del Estado o una voluntad del Estado que permite a una persona poder establecerse en un país donde la solicita, por supuesto, y sobre todo le da la oportunidad de a futuro tener una nacionalidad que es la que donde se encuentra en el país. Muchas personas piensan que la visa es solamente el documento que emite el Estado para que puedas entrar, por ejemplo, a Estados Unidos o a Europa. No, la visa como tal es la voluntad administrativa, es un acto administrativo que le da el Estado en el marco de sus competencias. Siguiente, por favor. Ok, entonces, la categoría migratoria. Entonces, aquí existe algo súper importante sobre la categoría migratoria porque cuando hablamos de categoría migratoria, hablamos sobre eh, eh, el término utilizado para identificar el estatus de una persona extranjera en un país que no es el suyo de nacimiento. Entonces, durante este concepto de categoría nacen otros conceptos como condición migratoria, que también se refleja el estatus legal específico de una persona que está en otro país y determina las actividades como migrante. También está la situación migratoria, que es un término más amplio que puede incluir las condiciones del migrante, pero también abarca otras circunstancias como las condiciones de vida, de integración social, de acceso a los servicios y situaciones específicas de la persona y el estatus migratorio que tendría otro concepto que estaría dentro de este parágrafo de la categoría migratoria. Generalmente es sinónimo de una condición migratoria que, aunque en algunos contextos puede referirse a la legalidad de la persona o de un migrante, este estatus migratorio estaría dentro del catálogo de una persona dentro de movilidad humana que aún no identifica si está de tránsito o en permanencia. André, por favor. Ahora, si hablamos de lo que habíamos comentado, el tema de visas, también está el otro arista de este tema que es el desplazamiento forzoso. El desplazamiento forzoso es aquella actividad en la cual la persona se desplaza por tema de discriminación, la cual su vida, su integridad o su estado de salud, no, discúlpame, estaba desde el ámbito social y aplica el desplazamiento forzoso bajo los parámetros internacionales que lo determina ACNUR y sobre todo el tema de que esta persona tiene que salir, por lo que había comentado anteriormente, el tema de su vida y su integridad está en riesgo por amenazas externas. Siguiente, por favor. André. Ahora bien, existen estas tres palabras súper importantes que tal, el emigrante, el siguiente, André, por favor, y el inmigrante. No sé si ustedes han escuchado estas dos vertientes que es súper importante, que es la emigración, la inmigración. Pues varios conceptos se puede identificar porque recuerden que cuando hablamos de migración como concepto general, hablamos de personas que se movilizan de un lado a otro. Sin embargo, cuando hablamos de inmigración en contextos internacionales, la inmigración desde el ámbito de un estado es el ingreso de personas provenientes de otro país que se radican en ese país. Pero, por ejemplo, si yo digo, los ecuatorianos que se encuentran en Estados Unidos, si es un discurso generado por el Ecuador, sería el discurso de los emigrantes ecuatorianos que se encuentran en Estados Unidos. Y desde el discurso de los Estados Unidos podemos decir los inmigrantes ecuatorianos que se encuentran en Estados Unidos. Es decir, que los inmigrantes son las personas que entran, los emigrantes son las personas que salen, pero obviamente es el contexto en el cual el discurso político de las personas, tanto en Naciones Unidas, hablan sobre estos temas que son súper importantes y que
A veces los escuchamos en bastantes espacios, pero no identificamos cuál es la diferencia entre estos dos. Estos dos conceptos se asocian en uno. Siguiente, por favor. Que es el migrante. Cuando ustedes escuchan algún discurso de Naciones Unidas, el tema también del Estado, cuando genera políticas sobre migración, habla específicamente de los migrantes. Y cuando habla de los migrantes, obviamente habla de los inmigrantes y los emigrantes. Entonces, tengan eso en consideración porque incluso puede llamar la atención y puede estar en el examen de, de finalización del taller, ¿ok? Recuerda, inmigrante, ingreso e inmigrante externo. La deportación, el Estado ecuatoriano, o bueno, todos los estados generan políticas de deportación en base a su soberanía del Estado, pero en el Ecuador siempre ha existido la deportación, pero en distintas aristas y políticas. La deportación como una voluntad del Estado es cuando una persona es expulsada por situaciones y condiciones específicas de un territorio y es expulsado y deportado de este territorio que no es el suyo propio, ¿ok? En todo este contexto de tantas preguntas que hemos hablado y conceptos básicos, estamos hablando en movilidad humana en el contexto internacional. Pero ojo, cuando yo hablo de movilidad humana, también podemos hablar de las personas que se desplazan de provincia, también es movilidad humana. Porque recuerden de que el Ecuador sigue siendo un estado que siempre tiene algunos conflictos con tanto grupos armados, grupos no oficiales. Entonces, personas que vienen desplazándose de Esmeralda a Quito porque fueron desplazados, fueron amenazados por bandas no oficiales y tienen que desplazarse. Eso también es movilidad humana, ¿ok? Vamos para la siguiente. Ahora, ¿cuántas personas tenemos actualmente en la sala? Somos 108 personas que estamos ahorita escuchando una capacitación. Vamos a hacer una actividad y sí quisiera tener la mayor de las atenciones de todas las personas acá. Entonces, se llama la maleta del migrante. La maleta del migrante habla sobre una situación específica que viven las personas en situación de movilidad humana. Esto implica que vamos a hacer una actividad que lo vamos a separar en grupos de 6. Cada grupo van a discutir entre ustedes y van a identificar qué harían ustedes o qué meterían ustedes en su maleta si le tocara migrar. Bajo cualquier condición. Normalmente las personas migran por turismo o por buscar nuevas oportunidades de vida y también por desplazamiento forzoso. Entonces, yo le voy a pedir a Andrea, que es la persona que nos va a ayudar en esta parte, que nos dividamos en grupo de 6, discutan. Por ejemplo, Andrea, ¿puedes colocar otra vez la diapositiva nuevamente, querida, por favor? Y lo que vamos a hacer es, la actividad dice, si te tocara migrar, ¿qué colocarás tú en la maleta? Dale siguiente, por favor, querida. Ok. Si tuvieras que emigrar, ¿qué guardarías en tu maleta? Reunámonos, dividamos en grupos de 6, discuten y me dejan una persona que va a ser el líder. ¿Qué meterían ustedes en la maleta? ¿Ok? Entonces, 10 minutos y volvemos nuevamente para ver qué colocarían y qué condiciones están saliendo ustedes del país. Por favor. Ahí les va a llegar una pequeña notificación, le ponemos a aceptar y nos empezamos a unir a los grupos, por favor. Por favor, ahí les debe haber llegado en el Zoom una pequeña notificación. Tienen que colocar aceptar y ahí pueden unirse a los grupos. Faltan algunas personas por poner aceptar. Si alguien tiene algún inconveniente, nos indica levantando la mano o a través del chat.
No se escucha nada, ¿qué pasó? Estamos en una actividad que se llama la maleta del migrante. Lo que vamos a hacer es que ustedes, en el grupo que les tocó, no sé si usted fue dividido al grupo, solamente identificar si usted le tocara migrar, qué llevaría en su maleta. Pertenencias como lo que ustedes quieran. Les debe ¿Ok? haber llegado una notificación, por favor, en la que tienen que colocar aceptar y ahí van a poder incluirse al grupo que les tocó, ¿no? Les activé el audio para que puedan comunicarse entre ustedes. Entonces, por favor, vayan poniendo aceptar y se van uniendo a los grupos. Ya está la mayoría dentro de cada grupo. Por favor, colocamos aceptar quienes faltan. Ya les voy colocando, de pronto ahí se les desapareció la notificación, ya les coloco nuevamente a los que me están pidiendo ayuda a través del chat interno. Ahí les debe llegar la notificación a quienes me pidieron ayuda, por favor poner aceptar y podrán ingresar. Tenemos unos 5 minutitos más para dar unas pequeñas reflexiones de la actividad. Estimado Edison, ahorita le voy a mandar la notificación, por favor poner aceptar. Estimado Luis Jiménez, también le acabo de incluir a la sala 2. Tiene que nada más poner en aceptar para que pueda ingresar. Si no lo logramos, participemos igual con las reflexiones en base a lo que nos manifestó Carlos y esperemos un momentito. No se le escucha, compañera, no se le escucha. Tiene apagado el audio, creo. Sí, muchas gracias. Todavía no me estaba dirigiendo, pero por favor, si es que pueden ingresar y poner en aceptar, y si no me indican a través del chat para dirigirles a un grupo. Esperemos unos minutitos más y continuamos con la actividad.
Estimado Hernán y Grace, les acabo de mandar una notificación para que puedan acceder al grupo. Tienen que poner en aceptar y ahí podrán dirigirse, por favor. Ahorita ya estamos volviendo de los grupos. Quienes no lograron unirse, no se preocupen. Vamos a escuchar las reflexiones y continuamos. Ahorita ya estamos regresando. Esperemos un momentito. ¿Quieres ya retomamos? Comenzamos. Ya apareció. Gracias, Andrea. Ok, creo que ya estamos todos. ¿Cómo le fue? A ver, ¿cómo estuvieron en esa maleta? Quisiera escucharlo y poder, antes de continuar, quisiera saber el líder de cada grupo y levantando la mano, por favor, solamente escucharlo brevemente, que si a usted le tocara migrar, por ahí pude pasar en algunas salas, había personas que ya eran migrantes, migrantes retornados, pude conversar en alguna de las salas sobre su experiencia y ahora quisiera escucharlos. Si les tocara, mira, ¿qué meterían ustedes en su maleta para ver, identificar qué tipo de migrantes son? Les escucho, uno por uno, no toda la vez. Ahí están las manos. Adelante, Alejandro. Ok, bueno, como parte del grupo 9, pues nosotros elegimos que vamos a llevar 6 cosas, principalmente que es la documentación personal, ítems de higiene como cepillos, toalla, obviamente dinero, el tipo de moneda al cambio que vayamos del tipo de país, comida enlatada, en el caso que necesitemos, vestimenta, acorde al país que vamos a migrar, y medicina en general y también específico si es que tenemos algún tipo de atención. Chévere. A ver, ustedes rápidamente, ustedes me van contando esto y yo voy analizando las circunstancias. Alejandro lleva medicina, dinero, ropa y enlatados. Ustedes cuando se van a viajar para, así sea para Colombia, ustedes llevan lata en la maleta, ¿no? ¿Verdad? Ustedes llevan latas por si acaso si hay una circunstancia porque no saben qué va a pasar. Ese perfil de migrantes son personas que van por desplazamiento forzoso o llamados estos caminantes que vienen caminando de otro país. Este perfil se puede identificar acá. El siguiente sería Mónica. Hola, ¿me escuchan? Sí, 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 claro. Perfecto. Bueno, mi grupo estuvo muy silencioso, realmente fui la única en la sala que estuve, así que soy Ahí mi te propia ponemos una líder, estrellita, Mónica Leibeck, para puntuación. Levisec. Aquí. Sí, bueno, yo pienso que yo llevaría mis documentos, llevaría, o sea, voy a migrar, no de paseo, sino a irme fuera del país. Llevaría fotos que sean muy importantes para mí, que recojan recuerdos de la gente que amo.
Algún objeto u objetos significativos dependiendo del peso, ¿no? No sé, algún recuerdo, alguna cosa que me ligue, que me una a eso que estoy dejando, ¿no? Claro. Que me una, sí. Y obviamente dinero, ropa, esas cosas y medicina. Fíjense, en el caso de Mónica, podemos ver que es una migración planificada, ordenada, documentos, voy a hacer un viaje largo, a diferencia de Alejandro. Mira, Mónica no dijo que va a llevar alimentos. Entonces, las personas que vienen por desplazamiento forzoso es muy parecido al perfil que habló Alejandro primeramente. Entonces, lo que buscamos es, y él lo vamos a hablar un poquito más adelante después de esto, de cuáles son las características de cada migrante, para que ustedes puedan entender cuando les toque hablar con un migrante, pueden también sensibilizar su estado de migración en ese aspecto específico. Muchas gracias, Mónica. Vamos a ver a Yolanda, a ver qué tipo de maleta tiene. Hola, buenos días con todos. A ver, te comento, dentro del grupo se estableció dentro como artículos prioritarios los documentos de identidad, pasaporte, cédula. Otra de las cuestiones que me llamó mucho la atención y que no lo había visto era el tema de números de contacto, ¿no? De amigos, incluso de amigos que podrían tener en otros países o en la ruta. eh, Teléfonos para poder llamar o que les llamen en caso de que pase algo. También habían previsto ropa, poca ropa, ¿no? Pasta dental, dinero, dinero que creían que era importante, un poco de dinero, tarjeta de crédito. Creo que eran las cosas como más que podríamos abonar un poco que difieren de los otros grupos que habían mencionado. Yo sí les había hecho algo de ropa, agua, que nunca nos falte y bueno, y la esperanza de llegar al lugar donde uno quiere y sobre todo un mapa en caso de que nos dejen por ahí varados. También les había hecho a las chicas para tomar otra ruta o saber cómo yo me puedo ubicar porque no conozco, ¿no? Eso es, compañeros. Hermoso. Este perfil de migrante también me hace llegar como estos migrantes que son caminantes que se van para Estados Unidos desde Colombia o desde el Ecuador caminando y tienen un poco más planificado. Me llama mucho la atención de que hablaste del pasaporte, sin embargo el pasaporte en estos casos nos identifica, pero no nos da un privilegio para una entrada al país porque lamentablemente los venezolanos, ecuatorianos y colombianos y todo lo que, mayormente los países que están en estas zonas fronterizas para llegar a Estados Unidos, de Panamá hacia arriba prácticamente nos piden pasaporte o visas para ingresar a este país. Entonces no es que nos van a abrir las puertas como migrantes, sino que automáticamente entramos a territorio y somos irregulares. Entonces, siempre, o sea, anteriormente podíamos entrar a México sin visa, ahora tenemos que solicitar una visa y antes teníamos consulado mexicano, ya no tenemos. Entonces, es bastante interesante este perfil porque a diferencia de los últimos dos, como que nos vamos a lanzar a la aventura a ver cómo sale. Entonces, ya van ustedes escuchando los perfiles de los migrantes y cuando pasemos esta actividad van a entender mucho más las cosas que vamos a hacer durante esta capacitación. Muchas gracias, Yolanda. Margarita, a ver, ¿qué tiene tu maleta? Y las personas, podemos, dos personas más y continuamos con el taller para escuchar, pero sí quisiera escuchar qué tipo de Gracias. maleta tiene. Había un compañero que era migrante retornado, quisiera escuchar su historia también porque puede ser bastante interesante. Ok, Margarita. Carlos, buen día con todas y todos, un gustazo. El grupo realmente pudo compartir, pese al tiempo cortito, ciertas expectativas de lo que tendría en la maleta y primero era plantearnos el escenario de que realmente en qué situación lo haríamos, o sea, si sería una migración voluntaria o pensábamos en personas, en hermanos de Colombia que han tenido que salir porque tuvieron amenazas de grupos armados. Entonces, claro, si pensábamos en el primer escenario de manera voluntaria, claro, organizaríamos maleta con vestimenta, alimentación, documentos, esos fueron los elementos comunes, ¿no? Pero si pensábamos en un escenario donde hay personas o estuviéramos en una posición de ser amenazados por grupos o por diferentes circunstancias, pensábamos que a veces
no tendríamos ni tiempo a veces de tomar la maleta, entonces a veces tal vez no sale ni con maleta, sino sale con la ropa que llevas puesto y te vas. Entonces, eso sí nos sensibiliza y nos preocupa mucho porque realmente esa a veces es la realidad cruda de personas que han tenido que emigrar por justamente situaciones que les han forzado a hacerlo. Eso, Carlos, muchísimas gracias. Sí, y justamente eso es lo que estamos buscando, poder que ustedes como parte de la administración del Estado ecuatoriano, perteneciendo como funcionarios públicos, puedan ver este tipo de historias, porque más allá de que ustedes puedan ser capacitados, tienen que ser sensibilizados en el sentido de que cualquier persona que ustedes atiendan que está en situación de movilidad humana, como los conflictos que vimos anteriormente, puedan saber de que en cualquier panorama que viva, que sea el migrante, son vulnerables por su objeto. Y son personas que por privilegios que puedan tener, que no es igual a un migrante que venga caminando, a que una persona venga porque su hermano, su papá está acá y le da albergue, pueden vivir discriminación aún desde sus privilegios, ¿ok? ¿Alguien más quiere continuar? Si no, Andreita, por favor, ayúdame publicando otra vez la diapositiva y no sé si alguien más quisiera comentar algo. ¿No? ¿De momento? ¿Continuamos? Bueno, entonces, estábamos hablando sobre las maletas del migrante. Ahora, la siguiente, querida. Ahora hablamos sobre algo súper importante sobre las condiciones y categorías migratorias. Ambas estaban sus historias, en este caso las 4 historias que tuvimos, estaban relacionadas sobre una condición súper específica. Y cuando hablamos sobre condiciones y categorías migratorias, como lo dije como un concepto básico, tenemos dos. Están las visas consulares regulares y está la protección internacional. Ambas son totalmente distintas, pero es migración. Cuando tú ingresas a un país, por ejemplo, en el caso número 2 de Mónica, si no me equivoco, ella habló que llevó el documento, algo que no sea tan pesado, lo planificó un poco. Entonces puede ser que una persona que planifica una migración tiene el tiempo de pensar a qué país va a ir, a dónde va a ir y cuáles son los documentos que va a necesitar. Entonces normalmente se habla de una visa consular recurrente, que son para personas que tengan la intención de establecerse en el país y realizar actividades lícitas. Dentro de estos requisitos que en este caso Ecuador solicita para una persona que entre, pide específicamente tiene que hacer los trámites en la Dirección de Visado y Naturalización del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. 2, haber realizado el control migratorio, es decir, que tiene que tener el famoso sello en el pasaporte, ¿ok? O carta andina para los colombianos que no tengan pasaporte por tratados internacionales entre los países de la comunidad andina. El pasaporte como un documento esencial, los documentos, ¿sí? Dígame. Ok, otro documento con que puede pedir el Ministerio de Relaciones Exteriores como los antecedentes penales y obviamente las visas consulares recurrentes tienen la particularidad que tienen costos. O sea, usted paga por una solicitud de visa y usted paga cuando se le admite la visa, usted paga por la visa. A diferencia de la protección internacional, como habíamos comentado anteriormente, esto aplica específicamente para personas que están en situaciones de vulnerabilidad en la cual su vida, su integridad están en riesgo. Acá coloqué un poco de que las personas de otras nacionalidades que debido a temores fundamentados de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, perteneciente a determinado grupo social u opiniones políticas, o personas que han huido o no pueden retornar a su país porque su seguridad y su vida está en riesgo. A diferencia de la otra visa, que son las visas consulares recurrentes, estas no tienen costo. Es decir, que es una petición que hace la persona a la Dirección de Protección Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana sobre la solicitud de este llamado refugio. También está la figura de asilo político y apátrida. Ahora bien, miren, tenemos en la derecha visas consulares, en la izquierda tenemos visas consulares y a la derecha tenemos protección internacional. Siguiente, André, por favor.
Desde esta misma línea y estas mismas condiciones, vamos a darle siguiente, André, por favor. Carlitos, hay un mensaje de Hernán Borja que dice que desea manifestar su criterio jurídico respecto al tema en cuestión. Entonces, no sé, Hernán, si nos ayudas levantando la mano para Claro. poder darte la palabra. Bueno, si alguien desea hablar, puede levantar la mano y ahí podemos darles la palabra. Muchísimas gracias. Seguimos entonces, Carlitos. Entonces, están estos dos parámetros, gracias Hernán y Andrés. Vieron que en cada una hay condiciones, bueno, ustedes Solo dicen, quiero comentar un tema. Andrea, si alguien pide la palabra hay que activarle el micrófono porque todos tienen el micro apagado. Solo, perdón que la interrupción solo es. Gracias. gracias. A ver, denme un segundito entonces para darle la palabra a Hernán. ¿Te parece, Carlitos? Claro, claro. Deme un segundito. Vamos a buscar a Hernán Borjas. Bueno, muchas gracias. Tal vez hubo un error aplastar lo de la mano, pero bueno, me parece algo muy interesante. Quería hacer una consulta nada más. Si es que por cualquier situación una persona que tiene con estas condiciones muere en el camino, ¿cómo se le declararía? ¿Sería como muerte como hombre quizá o como lo que está dado ya como mujer? O sea, no sé, es una pregunta A que ver, la vamos que... a entender un poco el caso. Una persona que esté desplazándose de un país, una persona migrante, te refieres, ¿verdad? Perdón, Una persona migrante que muere en un país que no es el suyo, ¿no? claro, Ya, y viene por desplazamiento forzoso, supongo. claro, esa es la pregunta, sí. Claro, sí, recuerden algo, de que cada estado ejerce sus soberanías y sus responsabilidades como estado, ¿ok? Ya, Personas migrantes que son de otro país, y vamos a imaginar que vienen personas de Venezuela que vienen caminando y dentro de este camino de migración se quedan en el Ecuador y por alguna circunstancia, cualquiera que sea, tanto de su salud, por ser una persona que caminaba, o porque corrió la suerte y fue objeto de trata, o lo asesinaron, lo atropelló un carro, el Estado va a hacer procedimiento de levantamiento de cuerpo. Sin embargo, cada estado no puede hacer una gestión administrativa propia porque no habla de un nacional, en este caso un ecuatoriano. Normalmente cuando muere un migrante, y ojo, cuando hablo migrante en general, puede ser una persona que está refugiada, puede ser una persona que tiene una visa permanente, cualquier sola, migrante. Tienen que hacer los trámites los familiares administrativos en el consulado pertinente. Es decir, que si muere un colombiano, antes de que los familiares puedan retirar el cuerpo del migrante, tienen que hacer una solicitud en la Embajada de Colombia si el señor era o la persona era de nacionalidad colombiana. Ahora, si hablamos un poco del panorama actual del Ecuador, ustedes saben que aparte de la población colombiana, la mayor población de extranjeros en el Ecuador son los venezolanos. Y obviamente como ciudadanos que se encuentran en el Ecuador, estas personas pueden también tener calamidades de la vida, pues que mueran, porque los atropellan, muerte en cualquiera de los aspectos. Actualmente no hay embajada ni consulado en Venezuela. Estas personas, lamentablemente, si no se genera una política emergente sobre esta situación, los familiares de esta persona nacional venezolana no van a poder sacar el cuerpo de su familiar y van a mantenerse en la...
eso es una preocupación o una alerta porque para que el Estado ecuatoriano del cuerpo de la persona fallecida tienen que tener una disposición por la embajada, que eso es algo realmente muy común. Pero ahora que no hay embajada puede ser un problema. Pero eso sí, el Estado se hace cargo, hace la carta de defunción de la persona que murió en el Estado de Ecuador, se denominaba ya la carta de defunción, pero obviamente con políticas propias de cada Estado, ¿verdad? No sé si respondí tu pregunta. Andrés, ¿le puedes dar el... O sea, claro, claro que sí, pero esa, ¿cómo sería? ¿Sería declarado como, si es que una persona LGBTI viene como mujer? O sea, ¿el Estado tendría que declararlo como mujer la persona fallecida o como hombre, o sea, o como no sé, a eso me refería más bien. Claro, a ver, esa pregunta es muy interesante, Hernán, gracias por hacerla. Las personas LGBT inmigrantes tienen dificultades para el tema del reconocimiento de su identidad y obviamente problemas para el reconocimiento de su nombre social. Porque si hablamos de una mujer trans, es decir, mujer trans, como vieron ayer en la capacitación con Jorgito, persona que nace biológicamente como hombre, pero transita o cambia su género y su sexo al distinto que nació biológicamente. Vamos a Ya, poner María. María nació trans y murió en el Ecuador. El Estado ecuatoriano puede reconocerlo socialmente que se llama María, pero legalmente se llama Manuel. Entonces, al claro, momento a de eso la me refería. decisión, exacto, al momento de su muerte, si María no cambió su nombre en su país, que de hecho en Venezuela no se pueden cambiar los nombres de las personas trans, las personas colombianas sí lo pueden hacer, y tampoco cambiar su género en Venezuela, ella sí tiene su cédula venezolana que dice Manuel y sexo masculino, el Estado va a prevalecer el derecho de la identidad de esta persona que aparece en su documento de identidad. No es un tema de vulneración del Estado, sino que el Estado va a colocar lo que aparece Claro, lo que está en la cédula, lo que está en el documento de identidad. Claro, ¿por qué? Y nosotros de Diálogo Diverso es un tema de que, bueno, la persona no está viva para autoidentificarse como femenino. Porque entre la diversidad de personas que son cisgénero, tú la puedes ver femenina, pero se pueden reconocer como masculina. Pero es una voluntad propia del ser humano que lo establece, que lo dice. Él hice la pregunta. ¿Qué pregunta? Entonces, lo que te quisiera decir que como la persona está fallecida, una mujer trans no va a resucitar para decir, escribe una carta de función que soy mujer. No lo va a poder decir. Claro, porque como dice Persona en el documento de identidad consta como tal, o sea, consta como tal, claro, lamentablemente así, pero si hablamos de una mujer migrante proveniente de Venezuela que tiene su cédula ecuatoriana porque está legal en el país y hizo el trámite del cambio de género en su cédula, ahí sí van a colocar en la carta de función porque en su cédula ecuatoriana se llama Manuel, pero es género femenino. Entonces, en ya, ese caso, se le va a reconocer su género, porque en su cédula lo aparece, pero como una persona fallida, no podré exigir que se le reconozca. Eso pasa mucho para las personas irregulares que no tienen documentos. Entonces, para las personas que tienen documentos, pues pueden hacer este trámite de reconocimiento de género en su cédula ciudadana. No sé ok, si... muchas gracias. Ok, André, continuamos. Ok, entonces vamos para la siguiente. André. Ok, tenemos las dos organizaciones internacionales. Recuerden que hablamos sobre las visas regulares consulares y la protección internacional. Estas circunstancias están amparadas y protegidas por organismos internacionales de Naciones Unidas en el paraguas de sus posibilidades. Por ejemplo, está OIM, que lo deben escuchar, y está CNUR. En OIM tenemos, ¿qué hace OIM? Procura una gestión ordenada y humana de la migración, es generar políticas con el Estado. Está también que promueve la cooperación internacional sobre las cuestiones migratorias. Es decir, que, por ejemplo, desde Diálogo Diverso tenemos el programa Mi Casa Fuera de Casa, que ayuda con el tema de personas en movilidad humana y brindamos asistencia humanitaria y damos servicios gratuitos.
Tercero está la ayuda a encontrar soluciones prácticas a los problemas migratorios. Ustedes sabían que parte de Naciones Unidas fueron los que generaron estas herramientas para sacar la visa Virte y la Veru en su momento. Entonces generan políticas con el Estado. ¿Sabes qué? Hay tantas personas venezolanas en el país, no tienen documentos, necesitan regularizarse. Usted, Estado, está en la obligación de dar políticas inclusivas para los migrantes y se generan estas visas humanitarias. Pero OIM se encarga de estas nociones de visados, ¿ok? Y por último, ofrece asistencia humanitaria a migrantes que lo necesiten, ya se trate como refugiados o personas con desplazamiento forzoso, ¿ok? A cambio de ACNUR, tiene 3 puntos, gracias Andrés, a cambio de ACNUR, tiene 3 puntos súper importantes. Uno es atender a las necesidades de todas las personas que han tenido que huir a causa de la guerra, persecución o la violencia de los derechos humanos. Y 2, velar por el respecto de la protección internacional de los refugiados y solicitantes de asilo. Estas dos organizaciones, si tienen puntos súper distintos, OIM siempre atiende en movilidad humana a las personas refugiadas y a las personas con visas regulares. Es decir, que no solamente OIM dirá, no, yo voy a atender a las personas que están solamente en movilidad humana y los que entraron con sellos. Y ACNUR, tú te encargas solamente de los refugiados y desplazados por los demás. Ambos cooperan conjuntos y generan políticas para los migrantes en distintas gamas, ¿ok? ¿Tenemos alguna duda aquí como cooperación internacional, tal vez? ¿Estamos bien? Chévere. Ahora, Andrés, por favor, el siguiente. Ok. Cuando hablamos rápidamente de regularización migratoria, las personas que tienen este famoso sellito migratorio tienen 2 puntos importantes. Para tú estar legal en un país, lo primero que tienes que tener es un récord migratorio. ¿Y de dónde nace el récord migratorio? Fácil. Desde que tú entras a un país y sellas el documento, automáticamente el Estado te está otorgando una visa. Es decir, cuando nosotros vamos a Colombia o vamos para Perú, ustedes le dicen bienvenido al Perú, pero automáticamente el Estado le está dando en ese momento la oportunidad de tener una visa de turismo que caduca un tiempo. Entonces, esto nace con el récord migratorio. Cuando usted ya entra a un país, usted puede adquirir a una visa tanto temporal o permanente. La temporal se puede adquirir por medio de visas específicas. Vendría a ser visas de trabajo, visas de estudio, visas de Mercosur, cuando existía Mercosur, por supuesto. Bueno, Venezuela estaba en Mercosur, ya no está, pero la organización que terminó fue la UNASUR, que ya no existe. Visa de inversionista, visa de turismo y otras visas temporales. Puede ser la visa para arzobispos, las visas para estudiantes calificados, en fin. Estas visas normalmente tienen costo y duran hasta 2 años. Y por otro lado están las visas permanentes que nacen por circunstancias específicas. Una, si usted tiene una visa temporal y tiene 2 años, es decir, 24 meses, cuando usted tenga 21 meses en el país, usted puede aplicar a la visa de 21 meses, que es la indefinida, la permanente, la que nunca caduca, ¿ok? También usted puede adquirir una visa permanente por visa de amparo, que esto podría ser, ¿quién te ampara cuando te casas con un ecuatoriano o cuando tú siendo residente del país puedes amparar a tu familiar? Es decir, yo tengo a mi pareja venezolana, yo tengo una visa permanente, yo amparo a mi pareja. Igual el tema de unión de hecho, matrimonio y familiares al tercer nivel de consanguinidad. Por otro lado, Andreita, siguiente, por favor. Tenemos el tema de estos procesos. Mira, por ejemplo, las visas temporales es la que otorga el Estado ecuatoriano a las personas extranjeras que tienen la intención de establecerse en el país para realizar actividades lícitas y de trabajo. Y las residencias permanentes para las personas extranjeras, por supuesto, que tienen la intención de establecerse en el país para
para ya quedarse definitivo y tienen mayor de 21 meses. Las personas que ya tienen una visa permanente y ya pasa de 2 años con una visa permanente, ese es el tiempo para aplicar a lo que se llama la nacionalidad o la carta de naturalización. André, por favor. Ahora bien, está la regularización migratoria. La regularización migratoria para causas específicas. En este sentido es protección internacional. Viene una persona que viene perseguida de Colombia por la guerrilla, llega al Ecuador y hace la solicitud de refugio. Dentro de la solicitud de refugio lo puede hacer durante los primeros 90 días en la cual se encuentra en su país. Cuando hace la solicitud, que lo puede hacer directamente en una declaración en Cancillería, en la plataforma Sur, tiene que ir luego para hacer la entrevista con las autoridades de ACNUR y la Dirección de Protección Internacional para Refugiados en Cancillería. En esa entrevista se define si se le va a dar una visa, por eso está el punto que está más abajito, que está en naranja, que si la persona pasa el filtro que es la entrevista, se le otorga una visa de protección internacional, que se le otorga por 180 días. Ahí ese estado, durante estos 180 días, el estado va a emitir el criterio si es que esta persona va a ser reconocida como refugiada o como no refugiada. No se acredita como refugiado, sino como solicitante. Si se puede renovar por 180 días más y el Estado no emite el criterio durante la resolución final de si lo reconoce o no como refugiado durante los 180 días. Pero ¿qué pasa si le niegan? Ahí cuando nace el ejercicio de la Defensoría Pública. Hacen los recursos de apelaciones y los recursos de extraordinaria de protección para el tema del acto administrativo de negación de reconocimiento de refugiado. Si en dado caso pasan los 180 días y le aprueban la visa, le dan la visa de protección internacional, que es refugiado reconocido. Ahí ya se le otorga la visa y la cédula ecuatoriana por 2 años. Y se puede renovar por 2 años más y se le otorga una cédula. Pero claro, la diferencia de la otra visa que habíamos hablado anteriormente al principio, ahí esta no tiene costo, es totalmente gratuita. Y para los preceptos de las personas refugiadas, cuando tienen más de 2 años en el país, ya pueden solicitar la nacionalidad, ¿ok? ¿Tienen alguna duda sobre este tema, tal vez? Bueno, vamos, siguiente, querida, por favor. Ahora bien, vamos por la legislación de movilidad humana. Por favor, André. A ver, en los marcos internacionales tienen que tener 2 puntos súper importantes. Los marcos legales internacionales y la legislación nacional. En los marcos internacionales sobre la movilidad humana hay 3 leyes fundamentales en las que yo incluí, en la cual el Ecuador es parte. Tenemos el Convenio sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 y su protocolo en 1967. Este convenio establece los derechos de los refugiados y la obligación del Estado para protegerlos. Por eso es súper vinculante para nosotros los ecuatorianos, y más ustedes como abogados y funcionarios públicos. Esto también incluye el principio de no devolución, que se le dice no refoulement, que prohíbe la devolución de una persona de un lugar donde vivía violencia o estaba amenazado al lugar donde pensaba viajar. ¿Okay? Está el punto 2, que es el Pacto Internacional Civiles y Políticos. En este se protegen los derechos fundamentales de todos los individuos, incluyendo a los migrantes, como el derecho a la vida, a la libertad y a la expresión, y a la vida honrada. Y el último está la Convención Internacional de la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y su familia, que fue firmada en 1990. Y básicamente se centra en la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y su familia y la independencia de su estatus legal. Ahora bien, si hablamos específicamente de la legislación nacional, podemos decir que la legislación nacional sobre la movilidad humana varía significativamente de un país en otro, por supuesto, si hablamos en temas internacionales, reflejando diferentes enfoques políticos y derechos de personas migrantes. En el Ecuador está la Ley Orgánica de Movilidad Humana desde el 2017 y por supuesto su reglamento.
Esto representa un marco legal avanzado y reconoce los derechos de los migrantes y los refugiados. ¿Ok? Andrés, siguiente, por favor. Ahora, si hablamos sobre derechos específicos de las personas en situación de movilidad humana, ustedes tienen que saber que existen derechos súper fundamentales. Si bien no los voy a nombrar todos, quisiera solamente ahondar en 5 puntos importantes. ¿Qué tal? Son la protección contra la discriminación y la xenofobia. Esto para no ser discriminado por su nacionalidad o su estatus migratorio. Tenemos por segundo acceso a los servicios básicos, incluyendo salud, educación, vivienda y servicios jurídicos gratuitos por ser migrante. Acceso a la unión familiar, más que todo hace referencia a mantener la unidad familiar y la reunificación familiar. Esto se aplica mucho para mujeres migrantes que ingresan al Ecuador sin documento, están sin, sin documento en el país, pero tienen un bebé nacido en el Ecuador. Entonces, lo que hace el Estado, bajo sus policías migratorias, siempre le dice, ah, le vamos a deportar, pero no le pueden porque tiene una niña ecuatoriana o un hijo ecuatoriano. También como punto 4 también está el trabajo, que es el acceso a la oportunidad de un trabajo digno, sin prejuicio y sin explotación laboral. Y por último, servicio de justicia y acceso a este mismo. Este derecho es para que sea justo. Por ejemplo, usted pueden atender a una persona en situación de movilidad humana sin importar su estatus migratorio. ¿Ok? Siguiente, Andreita. Ahora vamos a hablar sobre el panorama nacional de las personas en movilidad humana, pero específicamente población LGBTIQ+. Ok, el panorama nacional sobre las personas en movilidad humana, aquí yo hice un pequeño resumen para su conocimiento. La población LGBTIQ+ en situación de movilidad humana incluyentes a la migración, a los migrantes y refugiados y solicitantes de asilo, enfrenta desafíos únicos en muchos países, incluyendo el Ecuador. Esta comunidad a menudo huye por violencia, discriminación y persecución en los países de origen. Vamos a hablar en este caso en Venezuela, que en Venezuela no hay nada de derecho de población LGBTIQ+. Y ellos han normalizado su violencia durante toda su trayectoria, ¿ok? Vamos, André, dentro de los desafíos que viven las personas en situación de movilidad humana, específicamente población LGBT, quise nombrar 5 que son súper cruciales e importantes. Tenemos una que es la discriminación y la violencia. Esto sería que uno de los desafíos más significativos es la discriminación y la violencia continua que viven estas personas. Pueden ser tanto o más intensas dependiendo del país o el país de destino. Esto incluye agresiones físicas, acoso sexual, verbal y exclusión de servicios y espacios sociales. Se puede imaginar cómo sería lo que vive una mujer trans o un hombre, bueno, el hombre trans también es discriminado, pero la mujer trans por su composición corporal hace que sea más visible y más discriminada. Entonces, esta trayectoria desde Venezuela, que pasa por Colombia, caminando a llegar al Ecuador, vive un sinfín de violencia. También de los desafíos que viven estas personas son los accesos a servicios. La comunidad LGBT en situación de movilidad humana pueden enfrentar barreras significativas para acceder a los servicios básicos, incluido alojamiento, atención médica, específicamente en su tema de salud sexual y reproductiva, educación y empleo. En Europa tenemos también el proceso de asilo y legalización acá. Las personas por ser LGBTIQ+, simplemente por el hecho de ser LGBTIQ+, no es que tienen privilegios, por así decirlo, para protección internacional. Pero sí, ojo, una mujer trans que ha vivido violencia sistematizada en su país y ha normalizado esa violencia y viene al Ecuador y pide protección internacional y dice de que yo en Venezuela tuve amenazas físicas, amenazas de distintos aspectos, o tuve que huir porque no me aceptaban como era, ahí sí cumplen el criterio para protección internacional.
También coloqué las vulnerabilidades a la explotación. Esto es súper importante porque habla específicamente de que las personas por condiciones económicas y faltas de redes de apoyo pueden hacer que las personas LGBTIQ más en movilidad humana sean más eh, prácticamente vulnerables por no tener condición y el nivel de explotación en ámbitos sociales, laborales y sexuales pueden ser un poco más violentas. Y el tema de salud mental, que es súper importante porque los traumas acumulados en la pérdida de sus redes de apoyo, y ayer hablaron un poco sobre ese tema de redes de apoyo que son tus familiares, tus familiares cercanos, hacen de que estas personas sufran algunos temas mentales y este duelo migratorio que es súper importante que identificar y visibilizar que sí es un problema social, ¿ok? André, por favor. Ahora bien, estamos en el punto de las interseccionalidades y el acceso a derechos como punto 6. Ya vamos a terminar. Acá hablé sobre los desafíos que viven las personas desde este enfoque de la interseccionalidad. Justamente la Defensoría Pública tiene direcciones específicas como el mecanismo de inclusión, la dirección de inclusión, que ha generado estos temas pertinentes sobre la integridad sin importar el tema de diversidades, etnia, raza, color. Entonces, la interseccionalidad es como un concepto básico se describe como diferentes identidades y factores sociales como la raza, el género, la orientación sexual, la clase social, entre otros, y se entremezclan, incluyen experiencias únicas durante la gama o el paraguas de diversidades, ¿no? En el contexto de las personas LGBTQ+, y en movilidad humana, la interseccionalidad afecta profundamente a su acceso a derechos y a su experiencia a la discriminación. Y se genera esta interrogante, ¿cómo la interseccionalidad afectan al acceso a derechos? 3 puntos súper importantes en esta pregunta. Se responden con 3 puntos. Multiplicidad de barreras, vulnerabilidad aumentada y las barreras legales y administrativas. Entre multiplicidad de barreras dice que la persona LGBTIQ más en situación de movilidad humana no solo genera desafíos por el tema de situación social, económica. Entonces esto genera que la interseccionalidad sea un poco más agresiva y pueden vivir incluso triple vulneración de sus derechos. La vulnerabilidad aumentada justamente es lo que también había comentado de que estas personas por su condición de ser migrantes, ser personas trans, no tienen situación económica y el tema de raza se agudiza. Por ejemplo, imagínense una mujer trans, migrante, afro, viviente con VIH y no tiene capacidades económicas para sobrevivir. Entonces, el tema aumenta. Andreita, vamos para la siguiente. Carlitos, tenemos un mensaje en el chat que me parece que es un caso de Mónica. Te lo voy a dar lectura para que le puedas responder, ¿ok? Dice, Claro. extranjera residente en Ecuador que concibió un hijo en territorio ecuatoriano, reconocido por su padre ecuatoriano, quien actualmente se encuentra residente de manera irregular en otro país. Desea retornar a su país de origen con su hijo. ¿Cuál sería el trámite a seguir? ¿Qué posibilidad existe de que pueda retornar? El padre del niño se niega a firmarle el permiso de salida. Sí, justamente estos son procedimientos que ustedes como abogados, y si tengo aquí los defensores públicos que se encargan del tema de niñez, hay sentencias en la cual hace la declaración de ausencia del padre. Estos casos, aunque ustedes no los crean, son casos muy comunes que llegan a nuestras fundaciones. Si bien nosotros tenemos población LGBTIQ+, sí nos llegan estos casos y claro, nosotros hacemos la derivación porque no patrocinamos a la Defensoría Pública del Ecuador para el tema de patrocinio, pero son casos que son claros. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, una mujer migrante proveniente, en este caso, ¿es de dónde? ¿De Venezuela? No, vamos a poner que es de Venezuela, vamos a poner que es migrante. Entonces, esta persona
tuvo una relación con un ecuatoriano y el ecuatoriano se fue, vamos a imaginarnos, para Estados Unidos y reconoció al niño, el Estado sí protege a ese niño. Pero si la madre se quiere ir a Venezuela con su hijo y el padre no le dio el documento, vamos a hablar un contexto lógico y real. Si una persona se fue por caminos irregulares a Estados Unidos, no se va a regresar fácilmente al país, a Ecuador. Entonces, ese procedimiento hay que generar una buena litigio estratégico para interponerle al juez de la niñez que pueda emitir la sentencia favorable a la señora por la ausencia del padre. Ojo, el niño tiene que sacar la nacionalidad venezolana, hacer todo el trámite. Ya cuando tenga todo el tema de sentencias ejecutoriada, puede hacer todo el tema del desplazamiento. Porque, ojo, los padres que salen y dejan a la familia, no es que le vamos a quitar el derecho de reconocimiento del padre, pero también tenemos que identificar en qué condición y circunstancia el padre salió del país. No es igual que una persona vaya salido de Ecuador por circunstancias laborales, se fue de turismo, pero si se fue por condiciones específicas en la cual su retorno puede generar o entorpecer el procedimiento administrativo de la madre, porque recuerda que el niño no puede hacer o la madre no puede hacer muchas cosas si el padre no se lo permite, en este caso salir del país, siempre y cuando existen los elementos de convicción que sean lógicos y justos, mediante un buen criterio jurídico se puede hacer. Sí hay sentencias en estos temas y tienen que tener en cuenta de que son casos muy comunes de personas o padres que dejan a la madre con un hijo, padre extranjero, el padre no está, entonces son circunstancias en las cuales en ocasiones el juez sí autotutela la patria potestad o la tutela absolutamente de la madre cuando cumple condiciones específicas bajo el criterio del juez. No sé si respondí tu respuesta, Mónica. Ok. A ver, en los ejemplos de discriminación múltiples, bajo el tema de interseccionalidad está la raza y la sexualidad. Las personas LGBTQ más migrantes de color pueden expresar o pueden experimentar tanto racismo como homofobia en su país de acogida, en este caso Ecuador, pongamos el ejemplo, afectando su capacidad para acceder a un empleo y seguridad social. El tema también de género ilegal. Hay personas que tienen todavía este tapón para poder que las personas del Ecuador les reconozcan como unas personas de género distinto a su sexo. Y por el último está el tema de economía social. Las personas LGBTIQ más de bajo ingreso pueden tener menos recursos para navegar a los procesos legales migratorios, para acceder a servicios legales y de salud. Por ejemplo, una persona migrante proveniente de Venezuela, que es de la comunidad LGBTIQ+, le va a costar sacar el pasaporte que vale $330, sacar una visa temporal, antecedentes penales apostillados. Todos esos son trámites que la discriminación múltiple en temas económico-social puede empeorar las circunstancias de estas personas. Andrea, por favor. Si tienen otra pregunta, por favor, pueden levantar la manito y podemos conversar, ¿ok? Ahora, las condiciones de los procesos de movilidad humana de las personas LGBTIQ+, quisiera decirle que en Ecuador, como en muchos países, las personas LGBTIQ+, que se encuentran en proceso de movilidad humana enfrentan condiciones y retos específicos que complican aún más su situación. Estos desafíos no solo son relacionados con su estatus migratorio, sino también con su identidad de género, orientación sexual y lo que puede exponer el riesgo de ser discriminado y que su vida no se encuentren en condiciones aptas para poder regularizarse en el país. Andreita, por favor. Ok, las condiciones del proceso de movilidad de personas LGBTQI, como ya hemos hablado, al igual que la interseccionalidad les afecta sus derechos, yo los reduje en 5
puntos o 5 condiciones y retos específicos, que prácticamente lo hemos hablado durante toda la jornada de capacitación. Uno sería la discriminación y la violencia que viven ellos por sus condiciones específicas como migrantes, LGBTIQ+, el acceso a la salud. También tenemos el acceso a empleo y alojamiento. Cuarto, tenemos proceso de asilo y regularización migratoria e integración social, que es lo que falta mucho. Andreita, por favor. Ya como punto 8 tenemos el cumplimiento de los derechos humanos del Estado. Ok, aquí yo lo hice en 3 avances legislativos políticos que han generado el cumplimiento de los derechos humanos del Ecuador, que es como lo habíamos hablado de un principio, es un precepto constitucional y garantista, pero sobre todo progresista del Ecuador con su constitución y el tema de su reconocimiento del derecho. Tenemos uno, el Ecuador reconoce en su constitución del 2018, del 2008 los derechos de las personas LGBTQ+, como dos tenemos la aprobación del matrimonio igualitario y 3, la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que es un avance de protección para las personas migrantes. ¿Okay? Ahora bien, en temas de los desafíos que viven estas personas, tenemos, uno, la protección contra la violencia y la discriminación. A pesar que las leyes existen que protegen a las personas LGBT en movilidad humana, pueden enfrentar ante discriminación y violencia prácticamente en cualquier condición si no saben los procesos de mecanismos de protección del Estado. O sea, si una persona no sabe que existen instituciones como la Defensoría Pública, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, no saben exigir estos mecanismos de defensa propia por parte del Estado. También está el acceso a servicios básicos, tenemos también la regulación migratoria y asilo, y las personas no saben sus condiciones y aún así, cuando van a fundaciones como Diálogo Diverso, dicen, es que yo no sabía que tenía que pedir protección internacional y tenía 3 años en el país. El proceso se entorpece un poco más. Sensibilización y educación, el tema de las personas migrantes y el acceso a la educación, dependiendo justamente si son personas que son mayores de edad y quieren terminar su bachillerato, también es un desafío que tienen las personas porque no hay como políticas un poco más inclusivas para las personas migrantes que desean estudiar en el Ecuador, que ya son mayores de edad o incluso ya pasan de los 35 años de edad. Andreita, por favor. Ahora bien, ya como el punto último, hablamos sobre los derechos de los usuarios y personal de atención. Esto es súper importante que ustedes lo puedan identificar porque desde Diálogo Diverso, donde ahorita sí le puedes pasar, nosotros tenemos a Mi Casa Fuera de Casa, que es el programa de atención que atendemos a población LGBTIQ+. Pero también para su conocimiento, queridos y queridas funcionarias públicas de la Defensoría Pública, ustedes lo creamos junto a Diálogo Diverso y la Dirección de Inclusión, generamos el protocolo y las políticas para promover los derechos de la población LGBTIQ+, que reciben los servicios de la Defensoría Pública. Acá en este protocolo son recomendaciones que ustedes deben tomar en consideración al momento de atender a la población LGBTIQ+. Esto trae consigo de que puedan tener herramientas cuando llegue una persona que se identifica distinto a su sexo o que su cédula diga una cosa, pero su expresión de género y su identidad diga otra cosa. Por ejemplo, puede llegar una persona que se llama Manuel, sexo masculino, pero tú ves a una mujer trans que se llama María y María se identifica como mujer de género femenino. Entonces, dentro de estos protocolos o recomendaciones, ahorita por favor, están los derechos de los usuarios. Entonces, los enumeré en 5 puntos y que ustedes tienen que tener súper atino al momento de atender a usuarios
que les expresan que son de la comunidad LGBT. Primero, el derecho a la no discriminación. Los usuarios tienen el derecho a recibir servicios sin enfrentar discriminación y por su orientación sexual, identidad de género y expresión de género, ni tampoco por su nacionalidad, raza o religión, ¿ok? También tienen el derecho a la privacidad y la confidencialidad. Esto más que todo es la información del personal que que los usuarios que ustedes atiendan deben tratarlo con máximo respeto, garantizando su privacidad y confidencialidad de toda la información o vivencia que ellos hayan tenido al momento de ustedes atenderlos, ¿ok? Como punto 3 también está el derecho, no, mi amor, ahí, gracias. Derecho a la seguridad y la protección que los usuarios que ustedes atienden desde la Defensoría Pública tienen el derecho a un ambiente donde se proteja su integridad física y sobre todo su integridad emocional, libre de violencia y abuso o explotación. Es decir, que tampoco pueden ustedes tener actitudes sarcásticas o poco emblemáticas, ¿ok? También está el tema del derecho de la información y el derecho a la participación, ¿ok? Andreita. Tenemos también las obligaciones de las personas de atención. Esto vendría a ser un poco más de lo que hemos conversado anteriormente, que son las obligaciones también de ustedes como funcionarios. Tienen trato igualitario y respetuoso, protección a la privacidad, prevención a la respuesta a la violencia. El personal de la Defensoría Pública en este caso debe estar capacitado para prevenir e identificar maneras no violentas a las personas LGBTIQ+, desde su educación y su respeto y obviamente desde su rol como funcionario público. Y como punto, el cuarto está la prevención de la información adecuada. No es que ustedes van a decir preguntas no acertadas que no vienen al caso del usuario. Y por último tenemos la capacitación continua, que es lo que estamos haciendo justamente acá en este espacio junto a la Escuela Defensorial. Y es que el personal se debe estar capacitando regularmente sobre derechos humanos, diversidad sexual, género y sensibilización sobre temas de movilidad humana con énfasis en población LGBT. Reflexiones finales. Solamente ya para terminar, acá hago la pregunta. Como funcionarios públicos, ¿cómo van a aplicar los conocimientos adquiridos en su trabajo para garantizar derechos y brindar un trato digno a la población en movilidad humana con énfasis en población LGBTQ+? Les escucho, levanten la manito, tal vez 2 o 3, para ya ir culminando y si no, los escojo al azar. Quien quiera, por favor, levanten la manito para ir culminando. ¿Cómo ustedes como funcionarios pueden ustedes aplicar o cómo pudiesen ustedes, desde lo que las 2 días de capacitación pudiesen ustedes trabajar en estos temas? Andreita, creo que la diapositiva se salió, por si acaso. Sí, toques técnicos. Ok. Como funcionarios públicos, bueno, sí, pásala, querido. A ver, las conclusiones llamadas de atención sería promover la implementación de políticas inclusivas que ya la tenemos desde el protocolo y las políticas que promueven derechos de población LGBTI como en la Defensoría Pública, fortalecer la capacitación y sensibilización que justamente ya lo estamos haciendo con estos espacios, fomentar participación y apoyo comunitario, es decir, que ustedes también como funcionarios públicos pueden hacer actividades con la comunidad para que las personas ecuatorianas puedan ser un poco más inclusivas para estos espacios. Y finalmente, impulsar la investigación
y la recopilación de datos de cuántos usuarios ustedes pueden atender acá en la fundación, en la Defensoría Pública y poder generar también data de cuántos usuarios ustedes atiendan anualmente, semestralmente, mensualmente. Perdón. Wendy por acá escogió algo. No sé si le podemos dar a la siguiente diapositiva y luego darle la palabra a Wendy, a Weldy. Antes, ¿será que le puedes dar la palabra a Welly Silvana para que nos pueda dar sus palabras, que un texto bastante bonito? Ahí, Wendy, si puedes activar tu audio. Ya está activado. Si nos puedes comentar de lo que acabas de escribir, por favor. Mientras tanto, le doy yo lectura hasta que Wendy logre activar su audio. Dice, en una ocasión vi a una persona vestida en todas sus formas y peinado como un varón. Cuando veo el parte, observo que tenía un nombre de mujer. Luego de identificarme, le pregunté como persona, por lo que observo cómo desea ser tratada. Manifestó que por su género masculino, cuando intervine en la flagrancia, manifesté que pese a que se encuentra un nombre femenino, desea ser tratada en adelante como persona de género masculino. El fiscal dijo que ella era una mujer y como su cédula no decía otra cosa, la trataría como mujer. El juez se limitó solo a tratar al igual como persona, no identificándola como género. No dijo nada en relación a lo que dijo el fiscal. No tiene micrófono Waldy, por eso nos comenta eso. Sí, y esa es una realidad que viven las personas migrantes, ¿verdad? Bajo de sus distintas categorías. Ustedes como defensores públicos, más allá de que el registro civil es la autoridad del Estado que certifica la identidad de una persona, tanto ecuatoriana como migrante, si le toca hacer una defensa técnica a ustedes en temas incluso penales o en cualquier instancia judicial, es súper importante de que usted pueda atender bajo las políticas de usuarios que ustedes tengan, identificar y respetar cómo a esta persona le gustaría ser llamado. Si ustedes ven que tanto el fiscal tiene actitudes pocas inclusive y no respeta su género, ustedes como funcionarios públicos tienen que reconocer el tema de la identidad de las personas. Por ejemplo, si una persona realizó un delito de flagrancia por cualquier circunstancia y esta persona se hace llamar distinta, que sería su nombre social, a la que dicen, en los temas judiciales lo que pueden pedir ustedes que, sin embargo, no pueden cambiar el nombre, tienen que respetar el derecho a la identidad. Hay jueces que son súper progresistas, pero lamentablemente hay jueces que no son progresistas en estos temas. Y a veces en situaciones de sentencia los jueces permiten que esta persona se pueda expresar desde su género y bueno, deberían reconocer el derecho a la identidad, que es un derecho constitucional de primera línea. Pero ustedes como defensores públicos, si les tocara llegar a tocar un caso específico, deben hacer valer el derecho a la identidad, aun cuando en su documento aparezcan los contrarios. Carlitos, un comentario de Giovanna nos dice, reconociendo los derechos y saber que pertenecen a un grupo vulnerable y que son seres humanos y los derechos que les asisten son inherentes a los derechos a la vida. Tenemos que brindarle toda la atención sin ningún tipo de discriminación como nuestras funciones nos ordenan. Muchas gracias, Giovanna. Eso justamente estaban hablando durante estas horas. Lo que buscamos es que ustedes, desde su noción como funcionarios públicos y parte del sistema de justicia del Estado, puedan ser garantes de estos derechos que no solamente lo decimos nosotros desde Diálogo Diverso porque queremos ser chévere, queremos hablar sobre estos temas, no. Solamente identificamos que sí, en el Ecuador existen estos tipos de de vulnerabilidades y sí existen derechos, pero lamentablemente, como dije al principio, las leyes están por debajo del imaginario social. Entonces, quiero agradecerles el espacio. Ahora, Andreita le va a mandar el link de un test. Ya le doy la palabra a la Andreita para que pueda decir. Agradecer a cada uno de ustedes que están acá acompañándome
y por participar. Es un gusto. Si tienen algún tipo de duda, necesitan algún tipo de jurisprudencia en temas LGBTIQ+, que le puede ayudar para su litigio estratégico en marco de sus competencias, puedo estar a las órdenes y nada, agradecer por el espacio y muchas gracias. Muchas gracias, Carlitos. Nada más decirles que acabamos de enviar al chat el post-test. Este lo tienen que llenar de acuerdo a lo que acabamos de ver en esta capacitación. También está adjunto el registro para que vayan, por favor, registrándose y ahí sí continuamos, no sé, desde la Escuela de Defensoría. Quizá damos, no sé, unos 5 minutitos en sala para que puedan rendir el post-test, para que también nos informes, Andrea, quizá cómo va el avance del cumplimiento y después cerramos. Entonces, esperemos unos 5 minutitos, por favor, para que todos puedan acceder con tranquilidad al link del test. Muchas gracias, Tanya. Les pedimos entonces que no se retiren, más bien realicemos el post-test. También está ahí junto al registro y todavía nos quedamos un ratito en el Zoom. Gracias. Por favor, no olviden llenar el post-test. Tenemos apenas 11 respuestas. Les envío nuevamente al chat.
¿Nos confirmas, por favor, Andrea, cuántos test tenemos ya? Tenemos 25, por favor, estamos más en la sala, si sería bueno llegar aunque sea un poquito más de la mitad, si nos ayudan todavía resolviendo El el post-test. post-test. Sí, Ujú. por favor. Muchas gracias. Tania, me parece que por ahí ya podemos continuar, ya tenemos unas 40 respuestas, ojalá podamos ir juntándonos después con más respuestas. del Perfecto, post-test. entonces damos la palabra a nuestro moderador para que avance. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente la importante intervención del abogado Carlos Rivas de Diálogo Diverso. A continuación, damos la bienvenida a María Esther Guevara de la Fundación Diálogo Diverso para la clausura de la presente jornada de capacitación. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todas y todos. Qué gusto el que hayamos podido desarrollar esta jornada nuevamente en este día. Estamos muy gustosos de poder haber generado algunos aportes, no poder también ir construyendo poco a poco esos espacios que son indudablemente necesarios para la población LGBTQ+, en situación de movilidad humana y obviamente la población local. Pese a que han sido unas jornadas cortitas, obviamente sabemos que a veces por diversas situaciones no nos da el tiempo como para poder extendernos más, pero esperamos que haya sido de gran aporte para ustedes los temas que hemos podido abordar en estos 2 días. Muchísimas gracias también, Carlitos, por la exposición de hoy. Gracias también, André. Pao, también por el apoyo con todo el tema logístico. Y muchísimas gracias también, Tanya, a la Defensoría Pública y a la Escuela Defensorial para poder también desarrollar estas jornadas. Siempre estamos muy atentos, atentas a poder tener estos espacios, si fuera el caso, poder profundizar en otros temas, abordar otros temas, justamente
Lo que le solicitamos en el pre y el post-test nos permite también ir midiendo cómo impactan ustedes también estas jornadas y el poder ir viendo también la oportunidad de tener otros espacios similares, ojalá. Yo solamente quería hacer alusión finalmente a lo que comentaba Weldy a propósito de esta experiencia que tenía, ¿no? Sumándome a las palabras de Carlitos en torno a la importancia, obviamente, de poder ir generando, ¿no? Estas formas de tratar a la gente desde cómo se sienten cómodas. Yo puedo decir, Welly, que desde el hecho de que tú ya le hayas dado, ¿no es cierto?, esa identificación y ese lugar a cómo la persona se ve, cómo se siente, ya estás generando un cambio importante y ya estás generando también que esa persona sienta la confianza y la seguridad de que está siendo reconocida tal y como le gustaría. Entonces, también invitarles desde ese lado a que justamente podamos desde nuestros diferentes espacios con estas acciones tan chiquitas, pero que son tan significativas para las personas del poder ir generando estos cambios que son tan necesarios. Y sin más, pues bueno, agradecerles muchísimo de parte de la Fundación. Con mucho gusto siempre estamos atentos y atentas a poder colaborar. De esta manera, a nombre de la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador y de la Fundación Diálogo Diverso, agradecemos a las autoridades presentes, al facilitador del día de hoy y demás asistentes por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. Buenas tardes con todas y todos.